Bienvenido, Rodrigo, a La Razón Radio. Fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, es un placer como siempre estar en La Razón Radio. Hola Rodrigo. Estamos Antonio y Rubén. Así es. La primera pregunta, Rodrigo, ¿cómo se encuentran los municipios en relación al problema de la sequía, el agua? Y ahora, mira, pues hace 2 semanas, poquito menos quizás, con incendios en gran parte del país. Y le voy a mostrar el cielo paceño, Rodrigo, con esta humareda. ¿Qué le parece? Definitivamente estamos pues en emergencia y tenemos 140 al menos de nuestros gobiernos municipales declarados en desastre. Eso implica que ya se han sobrepasado todas las capacidades administrativo-financieras y se requiere utilizar el principio de subsidiariedad. Ya son las gobernaciones las que tienen que colaborarnos y por supuesto hemos visto que ya se han lanzado programas desde el nivel central con quien esperamos hoy tener esta reunión del Consejo Nacional de Autonomías y poder definir cómo nos colaboramos en realidad entre todos los niveles del Estado para afrontar esta situación que se está poniendo en un nivel crítico. Rodrigo, ¿cómo se ha trabajado desde las alcaldías? El año pasado hemos tenido problemas parecidos, con mucho menos humo, pero sí problemas parecidos con focos de calor. Y se había más o menos quedado en que teníamos nomás la urgencia de encarar un programa de campaña, un programa preventivo acerca, por ejemplo, de los chaqueos. ¿Se ha avanzado en eso a partir de los municipios? ¿Se pudo hacer algún trabajo? Bueno, los gobiernos municipales tienen competencias en medio ambiente, tienen sus unidades de medio ambiente con programas de prevención, pero definitivamente ante esta situación es totalmente insuficiente, ¿no? Ni un municipio chiquitito con 2.000 habitantes, ni un municipio grande como Santa Cruz, que en este momento es el que está más contaminado de humo, tiene la capacidad de limitar este tema por una razón sencilla. El gobierno municipal, más allá de los programas de concientización y de trabajo por medio ambiente, no es la autoridad que se encarga del tema de multar a los que hacen los chaqueos, ¿no? Entonces los chaqueos, como quema controlada, como quema autorizada, desde hace varios años atrás se han salido ya de control. Entonces, nosotros creemos que esto pasa primero hay que endurecer las sanciones, ¿no? El que por hectárea chaqueada se tenga que pagar una multa de 20 centavos de dólares irrisorio, pero además las penas, ¿no? Porque de otra manera las personas que de repente piensan que están haciendo chaqueo controlado y después se les descontrola, definitivamente están causando un daño muy grande y está sobrepasando las capacidades institucionales de las entidades encargadas como la ABT, por ejemplo, ¿no? Rodrigo, si me permite ahora cambiar un poquito el tema, pero tiene que ver. Ustedes han reclamado ayer y además de una forma muy fuerte el hecho de que el Senado no apruebe el presupuesto reformulado, ¿sí? Finalmente anoche creo que se lo hizo sí, en la comisión, en una de las comisiones del Senado, pero me gustaría que me explique por qué cree usted que ha estado ahí tanto tiempo frente a emergencias que tenemos, por ejemplo, y todo este reclamo que hicieron ayer. Bueno, lo que hemos denominado la tramitología y la burocracia del Estado está cobrando factura a los gobiernos municipales y en un momento de crisis por el cambio climático, ¿no? Esto es terrible porque hace 2 meses atrás el órgano ejecutivo ha enviado el proyecto de ley a la Asamblea. Era la primera vez que los recursos proyectados de coparticipación, los gobiernos municipales podíamos utilizarlos anticipadamente. Esto tiene un valor muy grande para nosotros porque si bien hay adicionales que
el Ministerio de Economía puede inscribir a fin de año, una vez que se llega al techo de transferencias. Si tenían para transferirnos 10, nos transfieren los 10, a partir del 11 está autorizado el Ministerio de Economía para hacerlo, pero en esta ocasión, con meses de anticipación, esa proyección de crecimiento, porque la economía tenía un desempeño importante y eso ha permitido que crezca la coparticipación, podíamos haberlo utilizado aproximadamente 2 meses antes. Y eso realmente nos ha perjudicado mucho la tramitología en la Asamblea Legislativa, primero en la Cámara de Diputados. Ustedes ya han sido testigos de lo que acontece en la Cámara de Diputados. Y ahora en el Senado se ha enviado a comisión, la comisión ha observado algunos temas que a nuestro criterio son temas de trámite, temas que fácilmente podrían ser resueltos o podrían haberse derivado directamente a plenario para facilitar, teniendo conciencia de la gravedad del asunto, ¿no? Entonces, sabemos que ayer en la noche se ha aprobado en comisión la ley, pero con observaciones. Y bueno, la verdad es que, como le digo, lo que perjudica es la tramitología, la burocracia del Estado, es querer siempre estar respaldados, que yo no tengo la culpa, tú tienes la culpa, etcétera, etcétera. Eso está haciendo mucho daño a los municipios y lo decimos sin tapujos, ¿no? Esperemos que tampoco sean cálculos de orden político, porque si fuera así, es evidente que están haciendo daño a los municipios y al país. Rodrigo, ¿qué cantidad de recursos tienen ustedes ahí en esa tramitología, como le llama usted, y que pueden beneficiar, por ejemplo, a esto que tenemos en este momento, estos cierros, los focos de calor, en fin? Bueno, hay un incremento en la coparticipación tributaria de 9% que podríamos haberlo dispuesto ya desde hace un mes atrás, un poco más. Eso implica más o menos 740 millones de bolivianos, más de 100 millones de dólares. Pero aparte de eso, hay otras fuentes que los municipios han inscrito, como recursos propios, etcétera, que están alrededor de los 400 millones, ¿no? Entonces, recursos de inyección directa a partir de coparticipación, estamos hablando de 104, 105 millones de dólares. Y otras inscripciones de proyectos con otras fuentes, más o menos de otros 50 millones. Entonces, es una cantidad importantísima y que nos ha retrasado porque ahora tenemos que reprogramar nuestros presupuestos y tenemos menos tiempo para hacerlo, y con la declaratoria de emergencia ya deberíamos haber insertado todo esto en nuestros municipios. Tal vez en algún municipio se habría podido evitar el desastre si se hubiera contado con estos recursos a tiempo, pero en la Asamblea más parece que les interesa el trámite, el informe, la burocracia, la tramitología, y no están mirando. Sería importantísimo que salieran a su ventana y miraran, como nos ha mostrado Rubén, cómo está el cielo, y a partir de eso se dan cuenta que es más importante atender los problemas que estar atendiendo los papelitos y los informes. Ahora, eso también va a ser preocupación, Rodrigo, porque el presupuesto general del Estado del próximo año, que se viene ya nomás después del reformulado, va a implicar una reducción, por ejemplo, del IDH para los municipios, las universidades y los pueblos indígenas. ¿Tienen una previsión, un cálculo en la Federación de Asociaciones Municipales, Rodrigo? Bueno, hemos hecho nuestros programas operativos anuales con un leve incremento inicial en la coparticipación tributaria, que siempre es una cifra modesta con la que se presupuesta, y después hay los adicionales. En términos del IDH, efectivamente hay una reducción que es proyectada, pero que en el camino puede tener también modificaciones, fluctuaciones,
porque está en función de la producción y está en función del precio. Ujú. Por darle un ejemplo, el año pasado, en el 2022, hemos tenido un incremento adicionales en el IDH, y eso se ha debido básicamente a la subida del precio del petróleo por la guerra entre Rusia y Ucrania. No decimos que esperamos que haya un conflicto para que suba el petróleo, pero es probable que así sea en el próximo año. De alguna manera esto va a amortiguar. No es lo deseable es que podamos tener mayor producción, pero esta producción, a criterio nuestro y viendo lo que ha informado el gobierno nacional, podría volver a los niveles, digamos, estándares en los próximos 3, 4 a 5 años. Entonces, la FAM está haciendo una serie de propuestas en este sentido, una de las cuales tiene que ver con que el margen de endeudamiento que tiene el país en su conjunto, que sostiene la inversión pública hoy en día, pudiera tener un cupo específico para los gobiernos municipales. En estos años de transición en los cuales se recuperan los niveles de IDH. Esta es una propuesta que podría asegurarnos recursos, aunque sean de créditos, igual los gobiernos municipales lo vamos a pagar, pero nos da cierto margen a partir de un cupo para estos años donde el IDH se va a mantener aún en niveles bajos. No es que se ha caído demasiado con respecto al año pasado. Si lo vemos con respecto al 2014, evidentemente la reducción es del 70%. Ujú. Si en 2014 el IDH era de 10, hoy es de 3. Pero si lo vemos en la perspectiva de los últimos años, va a haber una reducción relativa en algunos municipios, en los grandes es menor, será de más o menos 10, 8%, porque incluso no es muy importante la participación del IDH en los grandes, pero en los chiquitos y en departamentos pequeños con pocos municipios, ahí sí llega hasta un 20-28%. Rodrigo, ahora esta tarde es la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, hay más o menos 3 temas fijados, justamente esto del agua, de la sequía, pero también se va a hablar del censo y finalmente se hablará también del cambio climático. ¿Cuál es la postura que ustedes van a llevar a esta reunión? Bueno, vamos a tener también los gobernadores en la reunión, en la sesión del Consejo. Tenemos muchas de nuestras asociaciones preocupadas porque las gobernaciones, las asambleas departamentales, desde hace un tiempo no han concluido con las declaratorias de desastre. Tenemos preocupaciones, por ejemplo, en Cochabamba, en La Paz, en Potosí, en Chuquisaca, y ahora con el tema de los incendios forestales en Santa Cruz. Entonces, la única que se ha declarado un desastre es Oruro, y ahí se está haciendo un trabajo más efectivo, más fluido. Entonces, vamos a tener la oportunidad de también plantearle a los gobernadores esta situación. O sea, esto tiene que ver también con un tema de recursos económicos, ¿no? Las gobernaciones, los municipios, al menos los pequeños, ya han sido sobrepasados. Ujú. Pero las gobernaciones presupuestan un monto X, digamos 10. Pero cuando declaran ya desastre, ese monto tiene que subir, duplicarse, triplicarse, lo que implica que hayan otros programas y proyectos que tienen que dejar de lado. Por supuesto, es una preocupación para la gestión de una gobernación, pero se debe tomar en cuenta la prioridad, ¿no? Entonces, por eso es que esperan hasta el último, hasta que ya se ha rebalsado, se ha quemado, y hay un gran desastre para tomar esta previsión. Creemos que no es correcto, habría que más bien acelerar esto, porque cuando los desastres ya acontecen, los costos son mucho mayores. Entonces, ese es un tema que vamos a plantear, y bueno, vamos a escuchar por parte del gobierno nacional una serie de planes que ya se han planteado. Hay un plan de agua por la vida y por la producción,
hay el plan contra los incendios en Santa Cruz, y bueno, siempre los gobiernos municipales estamos con toda nuestra predisposición y prioridad para atender estos temas. Rodrigo, comentábamos aquí al principio de nuestra transmisión la obligación que tienen los gobiernos municipales de ser la primera instancia en prevenir y en su caso también atender estos problemas como los incendios que ocurren en varios puntos del país. ¿Qué coordinación tienen los gobiernos municipales con los gobiernos departamentales? El lunes entrevistábamos al alcalde de Caranavi, decía que mandó cartas al gobernador y no recibió respuesta. Lo mismo ocurre en Santa Cruz, entre paréntesis. Luis Fernando Camacho no podrá asistir porque tramitó muy tarde aparentemente su ingreso al Consejo Nacional de Autonomías. Cierro paréntesis. ¿Cómo está ocurriendo, por ejemplo, esa coordinación en Santa Cruz teniendo un gobernador en la cárcel? Bueno, aquí notamos una deficiencia tremenda, ¿no? Los COED, los comités operativos departamentales, ya debieron haberse instalado hace por lo menos un mes y medio atrás. Esas son las instancias que deben ir evaluando permanentemente. No es un tema de carteo, de reunión, a ver, agendaremos una reunión, agendaremos otra. Es una instancia de coordinación permanente que debe tenerse. Entonces, ya teníamos alertas meteorológicas y esto nos decía que iban a haber temperaturas más altas. En el momento de la alerta meteorológica, las gobernaciones ya debieron activar los COEs departamentales prácticamente en todos los departamentos del país. Y ahí notamos una primera deficiencia en el nivel departamental. No lo hicieron. Ahorita recién están moviendo los COED, tratando de sacar las leyes, pero es parte de la tramitología eso, ¿no? Eso es parte de cómo justificamos que podemos gastar recursos, pero cuando las papas ya queman. Por otro lado, en función de el caso de Santa Cruz, creemos que es absolutamente lamentable que cada vez que hay un Consejo Nacional de Autonomías se pretenda utilizar esta bandera de alguna autorización judicial, de algún proceso, etcétera, etcétera. Yo me imagino que van a haber muchos consejos de autonomías y si tuviera realmente la voluntad de trabajar por su pueblo, por su tierra y en contra de estas calamidades que nos están ocurriendo con el medio ambiente, quien debería estar en el Consejo de Autonomías es el vicegobernador, porque así lo dice su estatuto, al margen de que se hayan inventado alguna ley ahí que es para justificar, es parte de la tramitología también, pero si hablamos de responsabilidad, pero en serio, ¿no? Y con conciencia, debería estar el vicegobernador y eso lo sabe el gobernador Camacho. Está perjudicando a su departamento, a su pueblo, a su tierra, simplemente por querer hacer una noticia que seguramente el día de mañana ya nadie se va a acordar.